noticias de hoy en Estados Unidos. The New York Times en esta mañana nos da un gráfico donde nos muestra cómo la situación del coronavirus se va complicando. Ayer tuvimos una cifra récord. En un solo día hubo 2.885 muertes en los Estados Unidos. En una información que manejaron por las redes, la cifra era ligeramente inferior al número de víctimas del 11 de septiembre del 2001 y bastante superior al número de víctimas, por ejemplo, cuando el bombardeo a Pearl Harbor. Los estados están pasando por dificultades, se acaba la ayuda económica y crecen dificultades en el empleo y en los presupuestos. California va a imponer un cierre estricto cuando los hospitales son rebasados, y Joe Biden va a pedir el mismo día de su inauguración 100 días de máscaras. Dice, no más, no será para siempre, pero sí, por favor, seamos eficaces durante esos primeros 100 días. En la primera página del Washington Post tenemos, la ayuda puede llegar, pero han sido unos meses brutales, y ya la vacuna, ya se empieza a hablar abiertamente de la vacuna. De hecho, hubo un anuncio de los 3 expresidentes, Obama, Bush y Clinton, anunciando que se pondrían la vacuna tan pronto estuviera disponible para ellos. El Washington Post, en materia política, destaca que el presidente Trump piensa viajar mañana a Georgia para hacer campaña por los 2 senadores que están compitiendo con los demócratas. Y dice acá, los republicanos contienen la respiración, aguantan la respiración por lo que pueda ocurrir en un momento en que el presidente Donald Trump se ha vuelto sumamente controversial. Primero con el tema de el COVID y las ayudas. Hay una buena noticia. Washington, AP. El optimismo para concretar una nueva asistencia por el COVID-19 está aumentando en el Capitolio después de que algunos legisladores manifestaran apoyo a un plan bipartidista que está tomando forma en el Senado, y los principales líderes del Congreso dialogaron ya sobre el tema por primera vez. La señora Nancy Pelosi, líder de la Cámara y de Representantes, y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, fuertes rivales pero comprobados negociadores, dice acá, conversaron ayer por teléfono, un día después de que la señora Pelosi dejara entrever su disposición de hacer concesiones importantes en la búsqueda de un plan de rescate del rango de $1 billón para paliar las consecuencias económicas del coronavirus. Decimos $1 billón, en realidad $1,000 millones de dólares. Tuvimos una buena conversación, creo que ambos estamos interesados en conseguir un resultado, tanto en la iniciativa múltiple como en un paquete para el coronavirus, dijo el señor McDonald. Por otra parte, ya se están haciendo todas las gestiones para planear la distribución de la vacuna. Los estados a lo largo y ancho de la nación elaboraron ayer los planes para saber quiénes serán los primeros en recibir las primeras dosis de la vacuna, una vez que esté disponible en las próximas semanas. En momentos en que se rebasaron 3.100 muertes a causa de la enfermedad en un solo día, rompiendo la marca impuesta hace unos meses. Esta cifra que da Associated Press es más alta de la que acababa de leer en la primera página de The New York Times. En todo caso, son cifras exageradamente altas. Por otra parte, esta información está interesante. El Departamento de Justicia le prohibió el acceso a sus instalaciones
a la funcionaria que funge como los ojos y oídos del presidente Donald Trump en la dependencia, después de que ella intentó presionar al personal para que entregara información delicada sobre el presunto fraude electoral y otros temas que pudiera retransmitir a la Casa Blanca. Heidi Stirrup, allegada de Stephen Miller, alto asesor de Donald Trump, fue designada discretamente al Departamento de Justicia como enlace con la Casa Blanca hace unos meses. En las últimas 2 semanas se le pidió que dejara las instalaciones después de que altos funcionarios del departamento se enteraron de sus intentos por recabar información confidencial sobre casos abiertos y acerca de las labores de la agencia en torno al supuesto fraude electoral, según revelaron fuentes. Stirrup está acusada de acercarse al personal de la agencia para exigir que le entregaran información sobre las investigaciones, incluyendo asuntos de fraude electoral, que esto lo dijeron las personas allegadas al asunto que declararon a condición de anonimato. Trump continúa declarando infundadamente que ganó las elecciones y acusa, sin presentar evidencia, que su derrota ante el presidente electo, Joe Biden, se debió a un fraude electoral en gran escala. La señora Stirrup también había ofrecido empleos a aliados políticos para cargos en algunos de los niveles más altos del Departamento de Justicia, sin consultar con ninguno de los altos funcionarios de la agencia, ni con la oficina del abogado de la Casa Blanca. Y también intentó interferir en el proceso de contratación de miembros del personal, una violación a las políticas de recursos humanos del gobierno. Y esto pues no la dejan entrar en el Departamento de Justicia, el departamento donde está al frente el señor William Barr. Y Trump sigue muy disgustado con la actuación de Barr. Leo en esta nota: Trump criticó ayer las labores de Barr, diciendo que el Departamento de Justicia no ha investigado mucho y que Trump se sentía decepcionado de Barr. Le preguntaron cuál será el futuro de Barr, ¿lo despedirá? Y Trump respondió: pregúntenme eso en unas semanas. Deberían estar investigando todo este fraude. Criticó las declaraciones de Barr de que mucho de lo que la campaña y los aliados de Trump han presentado hasta el momento son acusaciones dignas de demandas, pero no de delitos federales. Así pues, la situación. Facebook eliminará desinformación sobre vacunas de coronavirus y según leo en el Milenio de México, Trump en las malas con Barr y pierde a Fauci, porque Joe Biden ya le dijo a Fauci: quédese usted allí en su puesto, lo está haciendo muy bien. Así las cosas. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones a Irán por programa de armas químicas. La medida afecta a la empresa iraní Shahid Meizami Group y a su director Mehran Babri por supuestos nexos con la Organización de Innovación e Investigación en Defensa de Irán, que ya había estado previamente sancionada. El reloj indica en este momento las 7:18 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. En el diario El Universal de Caracas, en la primera página, el Consejo Nacional Electoral desplegó casi 30.000 máquinas para los comicios del domingo. Son más de 14.000 centros de votación en los 24 estados del país, en 87 circunscripciones electorales. Venezuela rechaza informe de la OEA por usurpar funciones. A ver, esto es interesante. Venezuela rechazó el nefasto informe presentado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien pretende usurpar y cuestionar las funciones de la Corte Penal Internacional. Esa es una cita textual. Continúa. Venezuela rechaza el informe presentado por Almagro, en el que pretende erigirse como tribunal internacional, cuestionando el trabajo de la Corte Penal Internacional.
Recordamos que la OEA no posee estas competencias y que Venezuela no es Estado miembro de esta anquilosada organización. Eso dijo Jorge Arreaza, el canciller de Maduro. Se pretende interferir de manera tendenciosa, extorsiva e inaceptable en las funciones del organismo antes mencionado, al desconocer su autoridad jurídica, refiere el comunicado. Recordemos que la dictadura de Maduro no forma parte de la OEA, pero allí sí está representado el gobierno interino de Juan Guaidó. Sendas, 39,21 salarios mínimos se requerirían para la canasta básica. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, indicó que el precio de la canasta mínima alimentaria registró un monto de 15.684.450 bolívares soberanos con 22 céntimos. Esto durante el pasado mes de octubre. Esto equivale a $31 con 36 centavos. Dicho costo representa un incremento de 4.755.403 bolívares soberanos con 36 céntimos, es decir, 43,5% con respecto a los datos de septiembre. Por lo tanto, se requieren 39,21 salarios mínimos, cuyo monto actual es de 400.000 bolívares. Hay un error aquí en el Universal, que es raro porque dicen 39,21 salarios mínimos para la canasta básica. No, no es para la canasta básica, es para la canasta mínima alimentaria, que es bastante más reducida. Esto en la primera página del diario El Universal. En la primera del Nacional, el gran titular dice: preocupación en la frontera con Colombia por incremento de migrantes venezolanos sin ningún tipo de control sanitario. Habitantes del sector La Parada en la Villa del Rosario señalaron que cada día por lo menos 2.000 venezolanos llegan a territorio colombiano a través de pasos irregulares conocidos como trochas, que están en manos de mafias de ambos países. La situación ha empeorado luego de que el gobierno de Iván Duque extendió el cierre de fronteras hasta enero del 2021. Alertaron sobre el riesgo de ingresos sin controles sanitarios. El alcalde Eugenio Rangel afirmó que es mejor tener la frontera abierta, no solo por la economía, sino porque permite controlar la entrada de migrantes. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional critica la presión de la OEA por Venezuela. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional respondió que no permitirá que presiones externas dicten sus conclusiones. Comillas. La fiscal y su oficina no permiten que intentos externos interfieran con su independencia o el curso normal de la justicia, y se protege contra cualquier intento de politizar o ejercer presión sobre sus procesos judiciales. Esto en un comunicado. Según la agencia Reuters, la oposición discute reducir el número de colaboradores de Juan Guaidó. Freddy Guevara informó que el Parlamento está discutiendo una reducción en la cantidad de embajadores que representan al gobierno interino en el exterior, y agregó que algunos diputados plantean reducir la Asamblea Nacional a un grupo pequeño después del 5 de enero. Los jubilados de PDVSA protestaron en Caracas por incumplimiento de pagos. Esto en la primera página del diario El Nacional. Y leo estas declaraciones, me llama la atención porque le están tallando el perfil de heredero, como si en efecto Venezuela fuera una monarquía. Chávez le cede el poder, decreta que su heredero es Maduro, y ahora parece que Maduro decreta que su heredero es el conocido Nicolásito. Pues bien, Reuters lo entrevista. Venezuela contempla reforma petrolera y busca diálogo con Estados Unidos, dice el hijo de Maduro. El gobernante Partido Socialista de Venezuela consideraría reformar la ley petrolera del país, así como otras leyes económicas, si retoma el control del Parlamento tras las elecciones del 6 de diciembre, dijo ayer el hijo único del presidente Nicolás Maduro, candidato a la Asamblea Nacional.
Dentro del partido se ha discutido y tenemos información que no puedo decir en este momento, pero pareciera que hay buenas conversaciones de respeto. Nosotros pedimos es respeto. Nosotros queremos dialogar con quien sea para que nos permita desarrollar nuestro país, agregó Maduro Guerra, flautista de profesión y licenciado en economía. No sabía que era flautista el joven. Ahora bien, una voz que seguramente tomaremos con más seriedad, como la de Elliot Abrams, el destacado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para el caso de Venezuela, dice Elliot Abrams que no ve que vaya a haber un cambio significativo en la conducción de la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Eso lo dice Abrams por lo que ha visto en el manejo que se ha hecho y las declaraciones que han dado en los allegados al presidente electo Joe Biden. Esa pues es la situación. Dice además Abrams, Estados Unidos amenaza con más sanciones a los responsables de las parlamentarias convocadas por el régimen. Son las 7:26 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, vamos a comenzar en la ciudad de Washington con Gustavo Tarre Briceño, el embajador del gobierno interino que preside Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos. Vamos a conversar con Tarre Briceño sobre el informe de Derechos Humanos de la OEA y el reclamo a la Corte Penal Internacional y la reacción de la Corte Penal Internacional. Luego bajaremos a Caracas en la geografía para poder conversar con Juan Guaidó. Hay una gama de temas muy amplia, muy importante para conversar con Juan Guaidó cuando estamos prácticamente en la víspera de la elección parlamentaria que ha convocado la dictadura. Después iremos a Santo Domingo para conversar con el experto petrolero Heli Avalian. Él fue representante de Venezuela en la OPEP y vamos a ahondar en el tema petrolero, sobre todo la situación venezolana. Después vamos a ir a las antípodas del planeta, vamos a ir hasta Hong Kong para conversar con Ricardo Medrano. Los activistas pro democracia Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam han sido condenados con penas de hasta más de 1 año de cárcel por su participación en las protestas masivas de Hong Kong del año pasado. Los 3 fueron hallados culpables por asamblea ilícita. ¿Cuál es la situación política en Hong Kong? Y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy en la ciudad de Guatemala con Sofía Menchú. Sequía, coronavirus y tormentas propagan el hambre entre millones de centroamericanos y la situación en Guatemala es particularmente grave. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, viernes 4 de diciembre del 2020. Y ya son las 7:28 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Comentaba al leer las declaraciones de Nicolásito Maduro Guerra, que él actúa ya como un heredero. Estos socialistas nos han implantado pues una monarquía de pacotilla, o pretenden instaurar una monarquía de pacotilla, y él ya empieza a actuar como un heredero. Opina de aquí, opina de allá. Y lo interesante es que a él se le está señalando estar involucrado en cualquier cantidad de guisos severos. El bolichico le empiezan a llamar,
el bolichico del régimen. ¿Cuál será el futuro político de Nicolásito Maduro Guerra? Pues evidentemente está muy ligado al futuro político de su papá. ¿Y cuál será el de este? Por lo pronto se siente seguro y atornilladísimo en el Palacio de Miraflores. El país, sin embargo, se empeña en que no siga allí.